Hola Solis, hoy vamos a aprender con Heidi López los filósofos de la filosofía medieval. San Agustín de Hipona, 354-430. Agustín es uno de los padres de la iglesia más influyente y uno de los primeros filósofos cristianos. Es conocido por sus grandes obras Confesiones y La ciudad de Dios, donde abordan temas como la naturaleza del alma, la teodicea y la relación entre la fe y la razón. Influyó en la educación al integrar la filosofía platónica con la teología cristiana. Sus obras como La ciudad de Dios y Confesiones proporcionaron una base filosófica para la educación cristiana, promoviendo la enseñanza de la... También tenemos a Boecio, 480-524, Anicio Manlio, Torcuato Severino Oneas. Fue un filósofo romano cuyo trabajo, Consolación de la filosofía, tuvo una gran influencia en la Edad Media. En esta obra, Boecio explora cuestiones relacionadas con la providencia divina, el libre albedrío y la naturaleza del mal, influencias duraderas en la educación medieval a través de sus obras Consolación de la filosofía. Este trabajo se convirtió en un texto. También hablaremos de Juan Escoto Eriugena, 810-877. Eriugena fue un filósofo y teólogo irlandés conocido por su obra De Divisiones Naturae, que significa sobre la división de la naturaleza, donde se desarrolla una visión panteísta y especulativa de la creación divina. Eriugena influyó en la educación medieval al introducir ideas neoplatónicas en el pensamiento occidental. Sus traducciones y comentarios de texto filosófico y teológicos griegos enriquecieron el currículo educativo, fomentando la exploración de nuevas ideas y perspectivas en las universidades de la época. Hablaremos de San Anselmo de Canterbury, 1033-1109. Anselmo es conocido por su argumento ontológico para la existencia de Dios, presentando en su obra Proslogium también desarrollada la teoría de satisfacción, que aborda la cuestión del pecado y la redención. San Anselmo influyó en la educación al desarrollar argumentos ontológicos para la existencia de Dios, que se convirtió en un tema importante en la enseñanza de la teología y la filosofía en la Edad Media. Su énfasis es la importancia de la razón y la fe en la búsqueda de la verdad. Influyó en la educación teológica y en los estudios de la metafísica. Y por supuesto que hablaremos de Pedro Abelardo. 1142. Abelardo fue un filósofo, teólogo y lógico francés, cuyo trabajo abarcó temas como la lógica, la ética y la teología. Es conocido por su relación con la Eloísa y por su enfoque crítico y racional en la enseñanza y el pensamiento. Abelardo influyó en la educación medieval al desafiar las ideas establecidas y promover el debate intelectual en las universidades de la época. Sus obras como Sig et Nod fomentaron el pensamiento crítico y el análisis de la educación, promoviendo la discusión y el cuestionamiento de las creencias establecidas. Del último filósofo que hablaremos es de Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. Tomás de Aquino es uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media y exponente destacado del pensamiento escolástico. Su obra más conocida es la Suma Teológica, donde presenta una síntesis entre la fe cristiana y la filosófica aristotélica. Santo Tomás influyó en la educación al integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, sentando las bases del escolasticismo. Sus obras conocidas, la Suma Teológica, se convirtió en un texto fundamental en la enseñanza de la teología y la filosofía en la Edad Media, promoviendo un enfoque sistemático y racional en el estudio de la fe y la razón. Gracias.